Mi nombre es Alicia Méndez y tengo 34 años. Soy contadora, lo que significa que supe exactamente cómo se veían 145,000 pesos el día que mi mamá decidió que le pertenecían a mi hermana. Fue un martes de junio. Estaba en mi escritorio conciliando la nómina de un cliente cuando el nombre de mi mamá iluminó el teléfono y su voz entró alegre como un desfile. Agregamos a Daphne a la cuenta, mi vida, para que por fin pueda empezar. Miré el cursor parpadear en la pantalla, luego dije: qué curioso, yo ya la vacié toda, quedan 8 pesos con 50 centavos. Pero aquí está lo que ninguno de ellos sabía. El dinero nunca fue la peor parte. La peor parte fue una sola hoja de papel con la firma de un doctor que nunca la escribió. Lo que mi familia hizo después puso a mi propia madre frente a un investigador de fraudes y a mí frente a una elección que no le desearía a nadie. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo, donde los secretos familiares salen a la luz y la gente callada por fin habla. Este canal trata de límites, traición y el momento en que el ya basta se vuelve suficiente. Si historias como esta les hablan, dejen un comentario y no olviden suscribirse, porque no se van a querer perder cómo termina esto. Para entender esa llamada, tengo que llevarlos a marzo. Vivo sola en un departamento pequeño en la colonia Roma, del lado sur de la Ciudad de México, con un gato gris llamado Libro Mayor y un estante de especias organizado alfabéticamente. Hago impuestos para vivir. Encuentro el centavo que falta. No es glamuroso, pero me compró una vida callada y me gané cada centímetro. Becas, turnos nocturnos en un restaurante, un cubículo de entrada, 12 años de aparecer. En mi familia, sin embargo, mi título nunca fue contadora. Era la responsable. Ese título venía con deberes que nadie listaba en voz alta. Hacía los impuestos de mis padres cada primavera, gratis, en su mesa de cocina en Coyoacán, a 20 minutos de mi casa. Cuando el préstamo del coche de mi hermana necesitó un aval el año pasado, adivinen de quién fue el nombre que quedó en la línea. Cuando la membresía del gimnasio de Daphne empezó a cargarse a mi tarjeta, una cosa temporal, dijo, se quedó temporal durante 14 meses. Yo pagaba, yo arreglaba, yo suavizaba, y me decía que eso era amor. O al menos la versión más cercana que mi familia manejaba. Aquí está la cosa de ser la responsable. No te dan las gracias porque la responsabilidad se trata como el clima. Nadie le agradece al cielo por llover. Mi mamá me llamaba su roca, y nunca noté que las rocas son cosas sobre las que la gente se para. Ese marzo yo tenía 34, soltera, estable, la hija con el corazón de hoja de cálculo. Pensé que mi lugar en la familia era sólido. En mi familia había dos tipos de hijos, y yo estaba a punto de descubrir de la manera difícil cuál de los dos se protege. La cuenta empezó con mi abuela. La nana June era la mamá de mi madre, una mujer que planchaba los trapos de cocina y pagaba en efectivo toda su vida, y fue la única persona en mi familia que realmente me vio. En el 2000, cuando yo tenía 8 años, el pequeño seguro de vida de mi abuelo se pagó y la nana tomó 5,000 pesos de eso y abrió una cuenta de inversión a mi nombre, una cuenta custodial, del tipo que un padre maneja hasta que el hijo crece. Mi mamá quedó listada como custodia porque la nana no confiaba en el papeleo que no podía planchar. Todavía recuerdo lo que la nana me dijo, con la mano en mi hombro como una pinza de ropa. Esto es para la que cuenta los centavos. Un día todos van a contar contigo, mi vida. Asegúrate de que todavía te quede algo. Cuando cumplí 21 en 2013, la cuenta pasó a mí sola, de la forma en que la ley dice que debe. Para entonces había crecido a alrededor de 11,000 pesos. La traté como un jardín. 500 al mes al principio, 800 cuando me ascendieron, 12 años de transferencias automáticas y fondos índice aburridos a través de cada pánico del mercado. Para esta primavera estaba en 145,000. Mi retiro, mi prueba de que una mesera de restaurante podía construir algo, pero en la boca de mi madre nunca tuvo mi nombre. La llamaba el fondo familiar, ligera como un chiste cada sola vez. Una vez, hace años, la corregí. Es mi cuenta de retiro, mamá. Y ella se rió de la forma en que uno se ríe de un niño que dice algo adorable y equivocado. La familia no lleva cuentas, dijo. Recuerdo haber pensado que era un dicho dulce. Todavía no había hecho las matemáticas sobre eso. Ahora déjenme hablarles de mi hermana. Daphne tiene 29, 5 años menor que yo, y lleva una década completa a punto de encontrar su camino. Primero fue el estudio de velas. Mis padres cubrieron el local cuando se cerró a los 8 meses. Luego el certificado de coaching de vida, 4,000 pesos pagados de los ahorros de mi mamá, que produjo exactamente un cliente, nuestra tía. Luego vino el arte de resina, luego un podcast que nunca se emitió. Cada uno de estos capítulos empezaba con una cena familiar donde Daphne brillaba y terminaba con una transferencia callada del dinero de alguien más. Vive en el sótano de mis padres en Coyoacán, sin renta.
en un cuarto que mi papá le derivó cuando estaba a 30 días de ser desalojada. Quiero ser justa aquí porque ser justa es mi trabajo. Daphne no es cruel. Es lo que pasa cuando nadie nunca deja que una persona toque el suelo. Nunca aprendió dónde está el suelo. Mi madre le construyó un mundo sin piso y sin cuenta, y mi hermana lo decoró. Esa primavera, el nuevo sueño era un estudio de bienestar. Daphne Wellness, ya había logo, verde salvia, un brinquito de eucalipto sobre la D. Hablaba de manifestar y de inauguraciones. Nadie mencionó el dinero, lo cual en mi familia es como se sabe que el dinero es todo el tema. Luego, un miércoles de marzo, mi mamá me escribió: cena del domingo, 6 de la tarde, negocio familiar que discutir. Me senté en el coche estacionado y leí ese mensaje 3 veces, y sentí que el estómago hacía la cosa que hace durante una auditoría cuando los números están a punto de torcerse. Porque en mi familia, la frase negocio familiar solo había significado una cosa: mi cartera. Domingo, 6 de la tarde, el mantel bueno. Eso solo me dijo que el pedido era grande. Mi madre despliega el lino de la forma en que los generales despliegan la artillería. Asado, puré de papa. Mi papá Walt ya estudiando su plato como si le debiera una disculpa. Daphne prácticamente vibrando. Mi mamá Lorraine esperó hasta el postre, luego juntó las manos. Hemos estado hablando, dijo, y el hemos no me incluía a mí. El estudio de Daphne necesita 60,000 para abrir, ¿verdad? Y mi vida, tu cuenta de inversión solo está ahí sentada. Lo dijo de la forma en que uno dice, la escalera solo está sentada en el garaje, y hasta conocía el saldo, casi exacto. Yo misma había listado la cuenta en la hoja de activos el día del gran papeleo en 2021. Una línea ordenada de la que me había arrepentido desde entonces, y mi madre claramente la había seguido capitalizando en su cabeza. Dejé el tenedor. Mantuve la voz nivelada porque nivelada es la única velocidad que tengo. Esa cuenta es mi retiro, mamá. Empezó con el dinero de la nana. La respuesta es no, pero con gusto ayudo a Daphne a armar un plan de negocios real. Silencio, uno en el que se podía balancear una cuchara. La barbilla de Daphne tembló a la señal, mi papá alcanzó más papas que no quería, y mi madre me sonrió, suave, decepcionada, infinitamente paciente, una sonrisa que había estado perfeccionando desde los días de mi mesada. Alicia, la familia no lleva cuentas. Ahí estaba otra vez, esa oración bonita y pequeña, y por primera vez oí la letra chica adentro. Dije que no 2 veces más antes de irme, oraciones claramente incompletas. Hasta los abracé a todos al despedirme. Maneando de regreso a la Roma, me dije que estaba resuelto, que el no era una respuesta completa, que las mujeres adultas no necesitan permisos para su propio dinero. Pero en la puerta, mi madre me apretó la mano y dijo: algo vamos a figurar nosotros. Ya no estaba preguntando, yo simplemente todavía no sabía qué pensaba que quedaba por figurar. Las semanas después de esa cena fueron calladas, lo cual debería haber sido mi primera pista. Mi familia no hace callado después de un no. En cambio, mi madre se puso curiosa sobre mi salud. Llamó un martes a preguntar si estaba durmiendo. Llamó la semana siguiente a preguntar si el trabajo me estaba estresando, si todavía veía al doctor Artuel por la avenida Insurgentes, si estaba tomando algo. Mi mamá ha preguntado por mi presión arterial tal vez 2 veces en 3 décadas. Así que esta nueva manera de cabecera se me sentó encima como un abrigo mojado. Luego Daphne me escribió preguntando si todavía tenía la carpeta del día del papeleo familiar, copias de los documentos de todos de cuando hicimos toda esa planeación después del derrame de la nana. Dijo: mamá quiere actualizar el archivo. Le dije que buscaría y luego me quedé muy quieta porque aquí está lo que hago para vivir. Concilió, tomo 2 juegos de registros que se supone deben coincidir y encuentro el lugar donde no lo hacen. Preocupación repentina por mi sueño de una mujer que llama al estrés un hobby de ricos. Pregunta sobre mi doctor. Una solicitud de reunir documentos. Individualmente, cambio menudo. Sumados, una discrepancia. Esa noche bajé la caja de archivos personales del estante del closet, la de las carpetas colgantes buenas, y la revisé con un resaltador como si fuera un cliente bajo auditoría. Pasaporte, escrituras, seguros. Y ahí, en la carpeta de planeación patrimonial, una copia de un documento que yo había firmado en 2021 y mayormente olvidado. Páginas que de pronto se sintieron tibias al tacto. Me quedé en mi cocina haciendo lo único que los contadores hacen mejor. Empecé una auditoría de mi propia familia. El original de ese documento no estaba en mi caja. Estaba en la casa de mi madre. Maneé a Coyoacán ese sábado y encontré a mi papá en el garaje, medio metido en el cofre del Bronco 1987 que lleva restaurando desde que yo estaba en la prepa. Ese camión es donde él vive, si somos honestos. La casa pertenece a mi madre de la forma en que un juzgado pertenece a un juez. Le llevé café y me quedé ahí mientras él jugaba con un carburador. Papá, ¿qué está planeando mamá?
Se limpió las manos en el trapo rojo, despacio, comprando tiempo por metros. Planeando la cena, probablemente albóndigas. Papá. Me miró entonces, y mi padre tiene esos ojos pálidos y cansados que siempre parecen estar disculpándose por algo que no nombran. Tu mamá maneja el papeleo, Alicia, siempre lo ha hecho, tú lo sabes. Esa sola oración era todo el hombre. Una excusa, un sistema de archivos y una confesión doblados juntos, y yo no entendería la parte de la confesión durante meses. Pregunté si el estudio de Dafne todavía iba. Dijo. Tu mamá piensa que le va a hacer bien. Y él, tu mamá, hizo mucho trabajo callado en esa oración. Nos quedamos en el olor a aceite de motor y casi le conté de las llamadas, de las preguntas sobre mi doctor, de los pelitos parados en los brazos. Pero uno no le entrega una cosa frágil a un hombre cuyas manos siempre están llenas de motor. Lo abracé y subí al coche. Y mientras salía de la entrada, mi papá bajó el trapo y me gritó, más fuerte de lo que habla nunca. Pase lo que pase, Alicia, tu mamá las quiere a las dos iguales. Manejé a casa con esas palabras rebotando en el asiento de atrás. La gente no dice, pase lo que pase, a menos que algo esté programado para pasar. La llamada llegó un martes por la noche de abril. Mientras yo lavaba un plato y un tenedor, la vajilla de una mujer que vive exactamente la vida que puede costear. La perdí. Lo que recibí en su lugar fue un mensaje de voz de 4 minutos del número de mi mamá. Me había marcado por accidente desde su propia cocina. Me quedé en el mostrador y escuché sartenes tintineando, agua corriendo, y luego la voz de mi madre, casual como una lista del súper, hablándole a mi hermana. Una vez que estemos en la cuenta, el depósito del estudio sale primero, luego vemos el resto. Una puerta de gabinete, la voz de Dafne más chica. ¿Y si se entera? Y mi madre, sin más peso del que le daría a un reporte del clima. Para entonces ya está hecho, Daf se va a enojar, luego se le pasa, siempre se le pasa. Lo escuché 2 veces, la segunda vez no estaba escuchando el plan, estaba escuchando esa última parte, siempre se le pasa, ahí estaba, toda mi descripción de puesto en esta familia impresa en un mensaje de voz de 4 minutos, enojarse, superarlo, seguir construyendo, quiero ser precisa sobre lo que sentí porque no fue rabia, la rabia es caliente. Esto fue el frío que sale de un libro mayor que por fin balancea después de años de errores forzados. El alivio terrible de un número que deja de mentir sobre la cuenta, mi cuenta, la que tenía los 5.000 de la nana todavía en sus huesos, todavía no sabía cómo pensaban meterse. Esa era la pieza que no conciliaba, la puerta que no podía encontrar. Guardé el mensaje de voz, no como arma. Ya entendía que ningún juzgado se preocupa por el ruido de cocina, pero como ancla, para que sin importar lo que Dios me dijera a la cara después, yo nunca otra vez dudara de mi propia aritmética. Mi mejor amiga de la universidad es una mujer llamada Marisol Alvega, y Dios tuvo el buen sentido de hacerla abogada de sucesiones. Miércoles, hora de comida, un café cerca del juzgado. Deslicé el teléfono a través de la mesa y la dejé oír el mensaje de voz por mis audífonos. Marisol tiene una cara de póker en la que se podrían aterrizar aviones, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Está bien, dijo. Primero, respira. Segundo, esta grabación es una advertencia, no un caso, no hay delito en ella. Intentar meterse en una cuenta no es un delito y la policía no se va a preocupar por la cocina de tu mamá. Entonces, ¿cómo lo harían siquiera? Pregunté. Es una cuenta individual, solo mi nombre, revisé el título 2 veces. Marisol revolvió su café pensando y luego hizo la pregunta que reacomodó toda mi primavera. Alicia, después del derrame de tu abuela, cuando tu familia hizo ese gran día de papeleo, exactamente qué firmaste. El café se puso muy ruidoso y muy lejos. En 2021, cuando la nana June tuvo su primer derrame, toda la familia se sentó con un abogado e hizo lo responsable. Testamentos, directivas de salud y un poder notarial de activación, un documento que se queda dormido a menos que pasen 2 cosas. Yo me incapacite y un doctor lo certifique por escrito. En el momento en que se despierta, mi agente puede actuar sobre mi dinero como si fuera yo. Mi agente, elegida cuando la palabra se sentía como una formalidad y mi madre se sentía como mi madre, Lorraine Méndez. Marisol me miró por encima de la taza. ¿Quién guarda el original?, preguntó, suave como una enfermera levantando una venda. Mi mamá, dije, en el archivero del pasillo. Ninguna de las dos dijo nada durante un momento. Si alguna vez han firmado algo porque confiaban en la familia más de lo que confiaban en su propio instinto, díganme en los comentarios que no fui la única y suscríbanse porque lo que mi madre hizo con esa sola hoja de papel todavía me pone las manos frías. Hice todo bien y necesito que lo oigan porque lo que pasó de todos modos es el punto. El jueves por la mañana tomé 2 horas de tiempo personal e hice lo que Marisol me dijo.
Firmé una revocación de ese poder de 2021 frente a un notario con la paralegal de Marisol como testigo. Mandamos copias certificadas al abogado familiar que lo había redactado y una a Whitfield Inversiones, la casa de bolsa que había sostenido mi cuenta desde que la nana la abrió. Ejecuté un poder notarial completamente nuevo nombrando a Marisol, alguien cuya lealtad nunca había tenido que comprar con obediencia. Cambié mis contraseñas, puse alertas para cada inicio de sesión y cada solicitud, moví mi correo financiero a un apartado cerrado. Del libro, hermético excepto que Marisol me llamó ese viernes con la parte que no ponen en el libro de texto. La revocación es válida en el momento en que firmas, dijo, pero Whitfield es una máquina, los documentos van a una cola, un humano tiene que escanearlo, indexarlo, pegarlo a tu perfil. Eso toma días, a veces semanas. Si alguien entra primero con el poder viejo y una carta de doctor diciendo que estás incapacitada, la firma tiene que resolver el conflicto. Y mientras resuelven, congelan todo. Meses, tal vez abogados, y serías tú la que tendría que probar que eres competente. Me quedé con eso. El dinero semilla de la nana, mis 12 años de 500 al mes, encerrados en una bóveda mientras mi familia discutía por escrito que yo estaba demasiado rota para hablar por mí misma. Miré alrededor de mi cocina pequeña y limpia, al gato, a las especias alfabetizadas, a la vida que había construido sin herencia excepto 11,000 pesos y un agarre de pinza de ropa en el hombro. Había exactamente una forma de hacer que mi cuenta no valiera la pena robar: vaciarla. La gente imagina que vaciar 145,000 se siente como una película de atracos. Se siente como tarea. Pasé todo ese fin de semana en mi mesa de cocina con una hoja de cálculo porque no hago nada enojada que pueda hacer con precisión. ¿Qué posiciones vender? ¿Qué lotes escoger para que el golpe fiscal aterrizara suave? ¿Cuánto costarían las ganancias de capital para abril? ¿Un número real? ¿5 cifras de real? Y lo miré mucho rato antes de escribir, aceptado junto a él en mis notas. Llámenlo el precio de una vida a prueba de fuego. El lunes abrí una cuenta nueva en Clear Line, una casa de bolsa diferente al otro lado de la ciudad, titulada solo a mi nombre. Sin historia, sin folclore familiar, configuración de seguridad máxima, una dirección de correo nueva que existía solo para dinero y nada más. Doble factor en todo, alertas sobre alertas. Luego el martes por la noche, con libro mayor dormido en la silla a mi lado y la laptop brillando como un altarito, levanté las órdenes de venta. Todo. Cada fondo índice aburrido y fiel que había alimentado desde los 21. El cursor se quedó sobre el botón de confirmar, y voy a ser honesta con ustedes sobre el único momento en que vacilé. No fueron los impuestos, no fue el miedo a mi madre, fue que dar clic en ese botón significaba admitir por escrito a mí misma que mi familia se había convertido en clima del que necesitaba refugio, que la gente que me enseñó a andar en bicicleta ahora era una partida bajo riesgo. La voz de la nana June me regresó entonces, la mano como pinza de ropa. Asegúrate de que todavía te quede algo. Pensé, lo estoy intentando, nana, esto es yo intentándolo. Di clic. La pantalla parpadeó una vez, educada como un cajero de banco, y el desenredo de mi familia empezó con las palabras orden recibida. Los siguientes 6 días fueron los más extraños de mi vida porque fueron completamente silenciosos y completamente ruidosos al mismo tiempo. Las operaciones tardan en liquidarse. El mercado vende tus fondos. Luego el efectivo se queda ahí recuperando el aliento antes de poder moverse. Así que cada mañana me despertaba, alimentaba al gato, iba al trabajo, sonreía a los clientes y revisaba mi saldo como un granjero revisando el cielo. La cuenta estaba en 145,208 pesos con 50 el día que empezó la venta. Luego las transferencias empezaron en lotes cableados a Clear Line. 145 se convirtieron en 90, 90 en 40. El escritorio de prevención de fraudes de Whitfield realmente me llamó en el segundo lote. Un hombre amable leyendo un libreto. Transferencia grande saliente, verificando identidad. ¿Autorizaba usted esta actividad? Si dije, soy Alicia, sí lo autorizo. No tienen idea de lo que esas palabras se sintieron en mi boca. Yo lo autorizo. Después de semanas de enterarme de que en algún lado de la ciudad mi propia madre estaba armando papeleo para decir que yo no era competente para decirlas. 40 se convirtieron en 12, 12 en 400. Y luego, en la última transferencia, hice algo que ninguna hoja de cálculo sugería. No la dejé en cero. Me quedé ahí con el cursor en el campo de monto, hice una pequeña cuenta privada y escribí una cifra que dejó exactamente 8 pesos con 50 centavos atrás, hasta el centavo, como una firma que solo 2 personas vivas podían leer. Luego cerré la laptop, me hice un té y las manos me temblaban un poco, lo cual me asustó un poco. ¿Por qué 8,50? ¿Por qué no cero? Guarden esa pregunta.
porque algunas deudas ningún estado de cuenta bancario registra nunca y solo yo había estado llevando los libros. Marisol vino ese viernes con comida para llevar y un bloc de notas, porque esa es su idea de un chequeo de bienestar. Hizo la pregunta obvia entre bocados de pad thai. ¿Por qué no confrontarlos, ponerlos sobre la mesa, decirles que sabes? Yo lo había pensado bastante. ¿Confrontarlos con qué? Dije. Un mensaje de voz de cocina. Mamá va a llorar. Dafne va a publicar algo sobre energía tóxica y la cena del domingo va a saber como siempre sabe. Llevo 30 años teniendo esa conversación. Podría escribir ambos lados de memoria. Asintió despacio. Entonces, ¿cuál es el plan? Venganza. Y recuerdo exactamente lo que le dije porque decirlo en voz alta fue la primera vez que entendí mi propio libro mayor. No estoy enojada, ya terminé de ser el banco. Ese fin de semana, terminado, dejó de ser un estado de ánimo y se convirtió en una lista de verificación. Llamé a la Caja Popular sobre el préstamo del coche que había avalado para Dafne y empecé el papeleo para quitar mi nombre en un refinanciamiento. Cancelé la tarjeta que había estado alimentando calladamente su membresía de gimnasio durante 14 meses. Les escribí a mis padres de forma amable y profesional que una colega mía se encargaría de sus impuestos este año a la tarifa estándar de la firma. Es excelente, escribí. Estarán en muy buenas manos. Cosas pequeñas, bisagras, puertas que yo había sostenido abiertas con mi propio cuerpo desde la adolescencia, cerrándose una por una, y la casa de mi familia no notaría la corriente de aire hasta el invierno. Marisol me miró trabajar la lista e hizo una pregunta más suave. Los 8,50, ¿por qué ese número? Solo sonreí y le llené el vino. Ese número era un recibo que solo 2 personas en el mundo podían leer y una de ellas había olvidado que alguna vez lo escribió. Yo tenía 14 el verano que aprendí las reglas de la casa, aunque nadie las pegó en el refrigerador. Cuidé a los gemelos Kowalski de la cuadra todo ese julio. Escupitajos, berrinches, un labio mordido, todo el paquete. Y al final había ganado lo suficiente para exactamente una cosa que quería. Un boleto de cine y unas palomitas con mis 2 mejores amigas antes de que empezara la escuela. 8 pesos con 50 centavos guardados en un sobre de banco en el cajón de los calcetines, contados tantas veces que el papel se puso suave. El viernes del cine el sobre estaba vacío. Dafne tenía 9. Lo había encontrado, se había llevado todo y lo había gastado en la tienda de la esquina en accesorios para una muñeca de la que ya tenía una caja de zapatos llena. Zapatitos de plástico, un bolsito de plástico. Hice lo que hacen las de 14 años. Grité, lloré, exigí justicia del gobierno de nuestra casa, y mi madre se arrodilló, juntó a la ladrona y a la víctima en sus brazos y entregó el veredicto que iba a regir mi vida durante los siguientes 20 años. Las hermanas comparten, Alicia, la familia no lleva cuentas. Nadie me llevó al cine, nadie me pagó de vuelta, mis amigas fueron sin mí y la muñeca de Dafne consiguió un bolso. Es una historia tan pequeña. Exactamente por eso la estoy contando, porque las grandes traiciones nunca llegan primero, son solo las pequeñas capitalizando como interés que nadie audita. Así que 20 años después, cuando vacié esa cuenta hasta la última transferencia, le dejé a la familia exactamente lo que la familia me había dejado a mí. Podían quedarse con los 8,50. Era lo único en esa bóveda que alguna vez se les debió. Y si mi madre alguna vez notaba el número y recordaba, bueno, entonces sabría que los libros habían estado abiertos todo este tiempo. Mayo fue el mes más extraño porque yo era la única persona en la mesa que sabía que la obra ya había terminado. Mi madre se puso dulce, no dulce regular, dulce de negociación, el tipo que llega con cazuelas. Me invitó a comer 2 veces. Los cumplidos como otras personas dejan huellas, y de pronto mi cabello se veía saludable y mi departamento sonaba encantador. Dafne publicó una historia con gráficos verde salvia. Cosas grandes vienen, mis primas le dieron like. Mi tía comentó una fila de emojis de brillitos, y yo me quedé en mi cocina mirando una cuenta regresiva que solo yo podía ver, sintiendo como la única ingeniera que sabe que el puente ya está cerrado. Fui a la cena de cumpleaños de mi papá a mediados de mes e hice mi papel. Llevé el pastel, me reí de sus chistes. Cesé los trastes mientras mi mamá tarareaba y preguntaba por mi sueño, mi estrés, mi doctor, mi licencia de manejar. Cada una de esas preguntas se alineaba ahora como números en una columna, y la columna por fin sumaba. No había estado preocupándose por mí, me había estado redactando, reuniendo detalles para que la carta sonara como de alguien que conocía a la paciente, y que Dios me ayude, sí conocía a la paciente, la había conocido durante 34 años. Eso fue lo que no pude superar. Parada ahí, con el pulgar flotando sobre el escaneo. Esto no era una desconocida robando una identidad de un buzón. Mi identidad se había entregado de memoria.
Las tipografías eran correctas, los márgenes eran correctos, el tono era correcto. 19 años en la recepción de un consultorio médico te enseñan exactamente cómo tiene que verse el papel para que la gente lo obedezca. Cerré la laptop y me quedé en mi cocina callada y en voz alta a nadie dije: me escribiste un diagnóstico en vez de una disculpa. No pensaría que el expediente de fraude los habría humillado hasta el silencio. En cambio, mi familia alcanzó la única herramienta que quedaba en el cajón: la historia. En una semana mi teléfono era un conmutador. Mi tía de Dayton me dejó mensajes empalagosos de preocupación. Mi vida, tu mamá dice que has estado batallando. ¿Estás comiendo? Una prima a la que no oía desde su boda. Sin juicios. ¿Pero es cierto que vaciaste tus ahorros y cortaste con todos? El chat grupal familiar, yo todavía estaba en él, lo cual les dice lo cuidadosamente que se apuntó la campaña, se llenó de publicaciones de mi madre. Una foto vieja de mí a los 19, tal vez deslavada, sin sonreír, con el pie de foto: por favor mantengan a nuestra muchacha en sus oraciones. Temporada difícil. Emoji de manos en oración. ¿Ven la arquitectura de eso? La misma ficción que habían construido para robarme ahora era la coartada de haberlo intentado. Yo no era una mujer cuya madre había falsificado una carta de doctor. Era una hija enferma e inestable que había vaciado sus cuentas en un espiral maníaco y huido de la gente que trataba de salvarla. Y no había estado mamá diciendo durante semanas que estaba preocupada. La falsificación se había convertido en su propio testigo de carácter. Esa es la parte que ninguna unidad de fraudes puede procesar. La forma en que una mentira sobre tu mente se lava a través de cazuelas y peticiones de oración, hasta que parientes a los que uno quiere te miran de lado en los funerales el resto de la vida. No contesté en el chat grupal. Me dicen que mi silencio se discutió como evidencia adicional de mi condición. No hay movimiento que uno pueda hacer contra ese juego, que es exactamente por qué yo había dejado de jugarlo. Dejé que el teléfono se apagara solo sobre el mostrador y luego, un jueves por la tarde, zumbó de forma diferente. Un mensaje de mi padre. Mi padre, que firma sus propias tarjetas de cumpleaños con el bolígrafo que le alcanza a mi madre, decía: llámame, solo tú. Eligió el estacionamiento del Home Depot en la avenida Insurgentes, que es la oración más Walt Méndez que puedo decir: territorio neutral, a mitad de camino entre su casa y la mía, con carritos de madera de cobertura. Estaba recargado en el Bronco cuando llegué y se veía viejo de una forma que había pasado de golpe, como escarcha. No hizo plática pequeña, que es como supe que habíamos llegado a algún lugar nuevo. El papel del doctor, dijo, los ojos en el corral de carritos. Hay una línea en el formato del poder, testigo, esa es mi letra, Alicia. Me obligué a respirar. ¿Sabías, papá, lo que decía la carta sobre mí? Mi padre, de 63 años, se limpió las manos en los hands por puro hábito, sin trapo en ningún lado, y dijo: tu mamá me dijo que era papeleo de protección por si te quemabas. Trabajas tanto, mi vida, todos lo saben. Dijo que el doctor estaba preocupado y que era mejor tener las cosas listas. Firmé donde me señaló. Le creí, que fue la peor parte. Luego pidió la cosa por la que realmente había salido a manejar. No, ¿cómo estás? No es cierto lo que dice la carta, porque él sabía que no lo era. Me había visto correr sus números cada abril gratis, afilada como una navaja. Dijo: no lo hagas grande, Alicia. Pase lo que pase con el dinero, la gente, tu mamá no está durmiendo, no está comiendo bien, esto realmente le puede hacer daño. Miré a mi padre un largo momento y por fin vi su posición en el organigrama de nuestra familia. No estaba del lado de mi madre, estaba del lado del silencio. Siempre lo había estado y el silencio es un lado. Lo abracé porque todavía soy su hija y manejé a casa. En mi buzón había un sobregrueso de Whitfield. Afirmación de no autorización, firma requerida. Antes de contarles lo que firmé, tengo que contarles lo que me dijo mi tía Deb, porque es la pieza que evita que esto sea una historia sobre un monstruo. Y me prometí contarla derecho. Deb es la hermana menor de mi madre, una enfermera retirada que dice verdades en momentos inconvenientes, por eso no la invitan a todo. Me llamó una tarde no para cabildear, solo para hablar. Sabes que no estoy tomando partido, dijo, pero deberías saber de dónde aprendió tu mamá las matemáticas. Me contó que en 1984 mi mamá tenía 19, trabajando en la recepción de un consultorio, ahorrando para el programa de enfermería que ya la había aceptado. Su padre ya no estaba. Su madre limpiaba casas y se quedaba corta todos los meses con 3 niños más chicos en la mesa. Así que cada día de paga, mi madre de 19 firmaba su cheque completo. Nadie la obligó, dijo Deb. Nadie tuvo que, simplemente se entendía, la fuerte carga, y cuando lloró por el programa de enfermería, su abuela le dijo: Lorraine, la familia no lleva cuentas. Tuve que sentarme en el brazo del sofá. Ahí estaba, la oración, 40 años más vieja que yo, pasada de generación en generación como un vestido de bautizo. Deb no había terminado.
Nadie nunca le pagó de vuelta a Alicia, ni un peso ni un gracias. Esa es la cosa de esa familia, no piden, asignan. Entendí algo entonces que ojalá no hubiera entendido. Mi madre no estaba cobrando dinero de mí. Estaba cobrando justicia por una muchacha de 1984 a la que nadie nunca le pagó de vuelta. Y yo era la única en la mesa que ganaba lo suficiente para cubrir una deuda de 40 años. Entender es un regalo extraño. Explica todo y no justifica nada. Cuando colgamos, el sobre de Whitfield seguía sobre mi mesa y todavía requería una firma. Marisol vino la noche que lo firmé e hizo la cosa que hacen tanto las buenas abogadas como las buenas amigas. Se aseguró de que yo no pudiera fingir que no entendía. La afirmación era corta. Decía, en efecto, yo, Alicia, no estoy incapacitada. No autoricé esta activación del poder notarial. La carta médica presentada en mi nombre no fue escrita por mi médico. Marisol la puso plana sobre mi mesa de cocina y me bajó cada párrafo. Una vez que firmas, las obligaciones de Whitfield se activan. Son una firma regulada sentada sobre evidencia de una carta de médico falsificada. La refieren, esa no es tu elección ni la de ellos, es el reglamento. Y deberías saber que el tren de la referencia tiene más de un motor. Ahora, el consultorio del doctor Artuel presentó su propia queja hace días. Es su nombre en la falsificación, su licencia, su papel membretado. Esto sigue adelante contigo o sin ti. Le hice la única pregunta que quedaba. Entonces, ¿qué cambia mi firma? Me miró de la forma en que solía antes de los exámenes finales. Sin ti es un caso de papeleo. Contigo tiene una víctima que lo dice. Tu nombre lo hace real y tu mamá va a saber que tú lo hiciste real. Afuera, el aspersor de un vecino ticaba sobre el pasto, el sonido más ordinario de la tierra. Pensé en las cenas de domingo y el mantel bueno. Pensé en la muchacha de 1984 entregando su cheque y en la de 2006 con su sobrecontado y suave, y en cómo una de ellas había criado a la otra sin nunca una sola vez ver el parecido. Luego levanté la pluma de mi vieja firma y firmé mi nombre. Todo. Alicia Rosa Méndez, la Rosa de la Nana, y lo enviamos por fax a las 11:52 de la noche. 11 días después, la tarjeta de un detective estaba en mi buzón. Y antes de que terminara esa misma semana, mi madre estaba parada en mi pasillo sosteniendo un tupperware de sopa como una bandera blanca. Déjenme alinear esa semana para ustedes porque llegó toda de golpe como clima del lago. Lunes, la tarjeta en el buzón. Un detective de delitos económicos, policía de la Ciudad de México, con un número de caso y una nota manuscrita pidiéndome que llamara para dar una declaración de víctima. La programamos para el jueves siguiente. Tenía 10 días y todos en mi familia parecían saber que el reloj corría, aunque nadie decía cómo lo sabían. Martes llamó mi padre que inicia llamadas telefónicas de la forma en que otros hombres escriben poesía, es decir, nunca, sin hola. Si tu mamá termina con un antecedente, eso es por tu culpa. Me quedé en mi cocina sosteniendo el teléfono y le contesté de la única forma que todavía era verdad. No le estoy haciendo nada, papá. Ya terminé de ser el banco y ya terminé de ser la coartada. Esos son los únicos 2 trabajos de los que estoy renunciando. Estuvo callado y luego dijo mi nombre una sola vez. Solo Alicia, de la forma en que uno lo dice parado junto a un coche que no puede arreglar, y colgó. Miércoles, Dafne mandó un párrafo completo, los pulgares ardiendo, el corazón de él, tú siempre has tenido de todo. Mamá lo hizo por mí porque tú nunca lo harías. Tú sales bien sin importar que algunas personas necesitan ayuda, pero supongo que la familia solo importa cuando eres tú la que lleva las cuentas. Lo leí 2 veces y bajé el teléfono. En toda la inundación de esa semana, las llamadas, los mensajes, las manos de oración del chat grupal, quiero que noten lo mismo que yo por fin noté. Ni una sola persona, ni una sola vez dijo la palabra perdón. Negociaron, acusaron, lloraron las consecuencias. El acto mismo ya había sido votado calladamente fuera de existencia. Y entonces el jueves por la tarde, una semana antes de mi declaración, sonó el timbre. Mi madre estaba parada en mi pasillo con su suéter de iglesia, sosteniendo sopa de pollo en un tupperware con la tapa eructada. Y por un segundo peligroso, solo se veía como mi mamá. Puedo pasar mi vida. Nunca había estado dentro de mi departamento. 5 años que vivo ahí, y entró como una inspectora de vivienda catalogando mientras venía. Las cortinas eran delgadas, notó, el edificio era viejo, los radiadores golpeaban, encontró al Libro Mayor y lo llamó buen niño con una voz que recordé de las rodillas raspadas. Y Libro Mayor, traidor a la causa, ronroneó. Este es el ritual. Si no crecieron dentro de uno antes de un pedido grande, mi madre inspecciona lo que uno tiene para que el pedir aterrice en terreno ablandado. Puse la tetera porque las manos querían un trabajo. Todavía guardo una taza para ella, saben, una específica.
crema con flores de maíz azul, comprada en una venta de iglesia hace años porque se parecía a su cocina. 5 años había esperado en mi gabinete una visita que nunca llegó, y ahora aquí estaba ella y la saqué frente a ella y odié cuánto me movió la vista de eso. Habló de los veranos de la nana June en el lago de Chapala, la cabaña con el escalón torcido. Ustedes dos en trajes de baño a juego. ¿Recuerdas, Alicia, antes de que todo se pusiera tan difícil? Era hermoso y estaba apuntado con mi madre. Esas nunca fueron cosas diferentes. Luego metió la mano a la bolsa y puso un sobre mi mesa y el pecho se me apretó antes de siquiera ver el contenido. No una disculpa, una solicitud de empleo. Recepción, un consultorio dental de la avenida Álvaro Obregón, llenada con la letra enroscada de Dafne, lista para mandar. Va a trabajar, ves, todo puede volver. Mi madre alisó el sobre como una sábana. Solo necesito que hagas una cosa. La una cosa, la puso sobre la mesa con el té humeando entre nosotras y le doy esto, había ensayado. Vas a hablar con ese detective el jueves. Todo lo que tienes que decir es que sabías que discutimos el poder notarial, que habías acordado que la familia intervendría si alguna vez te abrumabas. Y la carta fue un malentendido, una confusión con el consultorio del doctor. Tú pensaste que estaba arreglado. Una oración, mi vida, y todo esto se va. No procesan malentendidos. Alcanzó mi mano a través de la mesa y la cubrió con la suya, y su mano era tibia y seca y más chica de lo que recordaba, y los ojos se le llenaron justo a tiempo. Las familias se protegen, Alicia. Eso es lo que hacemos, eso es lo que siempre hemos hecho. Navidad, cenas de domingo, tu papá, tu hermana, toda la mesa, todo de regreso, mi vida, todo como era. Y luego el cierre, entregado suave como un himno. No cambies a toda tu familia por un pedazo de papel. Quiero congelar este cuadro para ustedes porque parada en mi cocina estaba toda la pregunta que había estado habitando todo el año, vestida con el suéter de mi madre. Proteger a tu familia significa protegerlos de las consecuencias. Toda mujer criada para ser la fuerte conoce exactamente este cruce. Tal vez no con un detective involucrado, pero la forma es la misma. La mentira siempre es pequeña. La familia siempre es grande. Las matemáticas siempre se presentan como obvias. Mi madre me miró con los ojos de una mujer que nunca una sola vez en 61 años había visto este trueque rechazado porque ella misma nunca lo había rechazado. Lo había hecho a los 19 y lo había llamado amor desde entonces. La tetera hizo clic al enfriarse. El libro mayor saltó de la silla y me oí preguntarle la única pregunta que me quedaba. Mamá, ¿lo sientes? Parpadeó y vi la pregunta rebotar en alguna superficie interna y regresar cambiada. Mi vida, odio lo que esto está haciendo. No lo siento, está desordenado. No lo siento por el detective. ¿Sientes haberlo hecho? La carta, mi nombre, mi mente. Mamá, me pusiste una enfermedad en mi expediente que no tengo y ibas a entregarle a mi hermana el trabajo de mi vida mientras yo me quedaba parada certificada como rota. El vapor había dejado de subir de su taza. Mi madre se enderezó y la vi alcanzar la herramienta más vieja de su cinturón, la que nunca una sola vez había fallado. Todo lo que he hecho jamás, dijo, la voz temblando exactamente bien, lo hice por esta familia. Daphne necesitaba una oportunidad. Mírate, tú siempre aterrizas de pie mi vida, desde que eras bebé. Tú no lo necesitabas de la forma en que ella sí. Dinero sentado en una cuenta y mi hija ahogándose. ¿Qué clase de madre sería yo? La familia no. Y lo dije con ella, callado, callado al unísono, 34 años de armonía. Y lleva cuentas. La oración se quedó colgando entre nosotras en dos voces, luego dije el resto sola. Tienes razón, mamá, la familia no lleva cuentas, por eso nunca notaste que yo era la única que estaba pagando. Algo cruzó su cara que nunca había visto antes. El parpadeo de una cajera dándose cuenta un instante demasiado tarde de que el cajón ha sido contado. Intentó las lágrimas. Creo que hasta fueron reales. Intentó el volumen y los nombres que me puso llegaron de segunda mano, ya usados por parientes en el chat grupal. Inestable, fría, calculadora, escupió esa última como un hueso. Y recuerdo haber pensado, sí, mamá, alguien aquí calculó y la aritmética está en evidencia. No alcé la voz. Es la cosa más extraña que he aprendido este año. Entre más cerca llego del centro de mi propia vida, más callado está ahí adentro. El jueves me voy a sentar con ese detective, dije, y voy a decir la verdad. Ni una palabra más, ni una palabra menos. No voy a armar el caso y no voy a enterrarlo. Por una vez, mamá, lo que pase después no lo voy a pagar yo. Se levantó tan rápido que la silla ladró en el azulejo. Entonces ya no eres hija mía. Hay oraciones que uno pasa toda la infancia temiendo, y cuando por fin llegan casi son un alivio. La factura por fin por escrito. Levanté su taza, flores de maíz y todo, y la puse suavemente en el fregadero. Luego abrí la puerta principal y la sostuve. Maneja con cuidado, mamá. Dejó la sopa,
La chapa hizo clic, suave como un punto al final de una oración larga. Y en algún lugar dentro de ese clic estaba cada Navidad a la que nunca volvería a ser invitada. La unidad de delitos económicos trabaja en un edificio con todo el encanto de un archivero, lo cual honestamente me resultó reconfortante. Jueves por la mañana, 9 en punto, una sala de juntas con alfombra del color de la carpeta. La detective era más joven de lo que esperaba y minuciosa de una forma que respeto. Revisamos la línea de tiempo de la forma en que yo revisaría la caja de zapatos de recibos de un cliente. La cena de marzo, el mensaje de voz de abril. Lo reproduje y ella lo anotó por lo que era, contexto, no evidencia. La revocación, la liquidación. Sonrió muy ligeramente ante los 8,50, el único editorial que se permitió. El paquete en Whitfield, la carta. Y luego deslizó el escaneo a través de la mesa una vez más y preguntó si algo más destacaba. Miré mi propio nombre en esa tipografía clínica y le dije la última cosa verdadera que tenía. El encabezado tiene mi nombre bien, Alicia Rosa Méndez, pero a la mitad de camino una línea llama a la paciente Alicia Ray. Mi segundo nombre es Rosa. La mejor amiga de la escuela de mi mamá se llamaba Ray. Mamá siempre dijo que lo había querido para una de nosotras y papá la vetó. Ella es la única persona viva que comete ese error. La detective escribió un rato, firmé la declaración. Cada página, iniciales en las esquinas, mi nombre completo al final, la rosa donde pertenecía. Es un sentimiento extraño gastar la firma de esa forma. Toda mi vida mi firma había sido un servicio. Declaraciones de impuestos, avales, líneas de testigo, permisos. Esta fue la primera que me costó algo y me pertenecía enteramente. Al salir al estacionamiento, el sol era irrazonable, ordinario, brillante. El teléfono zumbó. Mi padre, ¿ya tomaste tu decisión? Sin signo de interrogación. Tenía razón por una vez y guardé el teléfono y lo dejé ser. A veces la gente pregunta si me arrepiento. Déjenme mostrarles cómo se vieron realmente los siguientes 6 meses. Aquí está la contabilidad honesta porque se la han ganado. Nadie fue a la cárcel y yo nunca quise eso. Mi madre fue aceptada en un programa de diversión prejuicio, primer delito, restitución de los costos administrativos, un curso, un periodo de no meterse en problemas, después del cual el cargo se desestima. El sistema, resulta, le extiende a los primerizos una gracia que mi familia nunca me extendió a mí. Ella les cuenta a los parientes que fue un malentendido de papeleo que Alicia exageró, y a la mayoría les resulta más fácil creerle porque creerle no cuesta nada y creerme a mí cuesta la Navidad. El consultorio del doctor Artuel presionó su queja, cambió sus procedimientos de verificación y ahora confirma cada carta con una llamada de regreso. Un consultorio pequeño un poco más difícil de falsificar. Daphne tomó el trabajo de recepción en el consultorio dental, exactamente la solicitud que nuestra madre llenó como utilería para mi mesa de cocina, lo cual es lo más cercano que tiene esta historia a un chiste. Al parecer es buena en eso, siempre dije que era capaz, solo lo dije sola. Mi padre está en el garaje con el Bronco. Algunos hombres reconstruyen el mismo motor durante décadas para nunca tener que arreglar nada que conteste. La tía Deb me manda fotos de sus tomates y nunca me pide que regrese a casa, lo cual es su propio tipo de amor. Mi dinero se queda en Clearline bajo un solo nombre, el mío, con Marisol en un poder notarial nuevo que solo se activa para desconocidos con licencia. Y mi testamento deja lo que he construido a una beca para estudiantes de contabilidad de primera generación. Y en noviembre, Whitfield cerró la cuenta vieja y me mandó el saldo, un cheque por 8 pesos con 50 centavos. No lo cobré. Está enmarcado en la pared sobre mi escritorio junto a una foto de la nana June. Y los martes por la noche cuelga ahí detrás de mí mientras doy una clase gratis en la biblioteca. Presupuesto para beneficiarias, lo que realmente firma un poder notarial a una habitación de mujeres. Cada una de las cuales, más temprano o más tarde, se queda después a contarme de una firma que le dieron a alguien porque lo querían. Yo solía creer que el amor significaba ser la que siempre paga. Y aquí está lo que sé ahora. En cada familia que afirma que no lleva cuentas, alguien está calladamente llevándolas por ti. Así que lleven sus propios libros, no firmen nada por culpa, y recuerden que 8 pesos con 50 centavos de verdad valen más que 145,000 de mantener la paz. Esa es mi historia. Una carta falsificada, una cuenta vaciada y 8 pesos con 50 centavos que por fin se pagaron de vuelta. Si esto les recordó revisar su propio papeleo, su poder notarial, sus beneficiarios, los nombres en sus cuentas, tómenlo como su señal y háganlo esta semana. Si conocen a alguien que siempre es la responsable, compartan esto con ella. Dejen un comentario, denle a suscribirse y nos vemos en la siguiente.